Hola, esta es una nueva edición de Cuarto de Hora, el programa de Canal TV. Termina un año difícil para todos, especialmente para Cuba. Al endurecimiento de sanciones de Estados Unidos y el colapso del turismo por la pandemia del coronavirus le siguió una inflación galopante, la escasez de alimentos, medicamentos por la guerra en Ucrania, y a esto sumarle los apagones, aquellos apagones que derivaron en las protestas del 21 de julio de 2021. Una combinación de factores que hace mella en una población que expresó y expresa de un régimen, hoy de Miguel Díaz-Canel, que no hizo más que poner en blanco sobre negro los reclamos con las excusas de siempre. Es decir, aquel que protesta se pone a ser tildado de traidor y se expone a la cárcel o al exilio. Bueno, en la cárcel permanecen muchos, al exilio se aventuraron también muchos. ¿Cómo se vive esta situación hoy en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba, dentro de Cuba? Se lo vamos a preguntar a Reinaldo Escobar, que es periodista independiente de larguísima trayectoria, dilatada trayectoria, y es jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, ¿cómo se está viviendo en Cuba? Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, un placer poder compartir con ustedes, que son personas que hacen el periodismo de una manera seria, ¿no? Yo quisiera decir que los cubanos tenemos la pésima costumbre de que cuando nos preguntan sobre este país, tenemos la tendencia a empezar por 1492, cuando Colón descubrió la isla, ¿no? Y así las historias nunca se pueden terminar. Pero lo cierto es que todo este fenómeno de lo que está pasando ahora no empezó ahora. Es decir, todo lo que está ocurriendo ahora es el resultado de la sedimentación de toda una serie de acontecimientos y problemas que comenzaron ya hace 60 años. Es muy difícil entender la situación de los cubanos actual sin comprender un proceso que ha tenido una evolución, porque muchas veces acusan a este sistema, a este gobierno, de inmovilismo, lo cual no deja de ser cierto, pero también es cierto que la Cuba de hoy no se parece en nada a la de los años 60, ni a la de los años 70, ni a la de los años 80, ni a la de los años 90. Son situaciones completamente distintas, y entre esas situaciones completamente distintas está la ausencia de la sombra maligna del señor Fidel Castro, que dejó de estar sobre la tierra ya hace unos años, ¿no? Y su ausencia es algo que movió muchas situaciones y produjo cambios, pero no el cambio. Siempre cuando se habla de los cambios en Cuba, la gente sale a la calle a protestar el 11 de julio. Sí, había problemas eléctricos, claro que había problemas con la electricidad, claro que había problemas de desabastecimiento, pero no eran los reclamos que la gente gritaba en la calle. La gente reclamaba por libertad y decía a viva voz: queremos cambios, queremos el cambio. Y ese cambio no significa otra cosa que la democratización del país, la despenalización de la discrepancia política, la apertura a los derechos económicos de los ciudadanos. Y son cambios tan violentos que convertirían a Cuba realmente en otro país, que no necesariamente va a ser un país mejor, pero la gente está deseosa, como decimos, de que las cosas cambien, aunque sean para peor, porque lo que no parece tener mucho deseo de las personas es esta continuidad a lo que nos está tratando de condenar el actual gobierno. Lo peor para mí en este momento es la falta de derechos de las personas, las limitaciones de los derechos de expresión, de los derechos de asociación, los derechos políticos, que son los que en definitiva permiten que los demás problemas se resuelvan. Porque claro está, cuando tenemos un parlamento que solo sabe levantar la mano para decir que sí a las propuestas del gobierno, pues sabemos que no hay manera de cambiar nada en el país. Por eso yo empezaría por ese punto, ¿no? No por las soluciones inmediatas, como por ejemplo la gente dice, no, si se mejoran, si hacen una inversión en las plantas eléctricas, ya los problemas son distintos. Bueno, pero seguirá habiendo una dictadura, ¿no? O si se permite que cadenas de comercio de otros países vengan a vender las cosas en Cuba y las vendan directamente en dólares. Sí, sería bueno,
pero seguiría habiendo una dictadura, ¿no? Es decir, realmente el problema esencial es ese. ¿Usted vislumbra ese cambio para mejor o para peor? Eh, eh, Mira, nunca se sabe, ¿no? Yo quisiera realmente que este país fuera un mejor país. Y un mejor país significa que la gente pudiera tener una vida decente con un trabajo decente. Que las personas no tuvieran que delinquir, que no tuvieran que mentir, que no tuvieran que engañar a los demás. Que en los lugares donde tú vas a comprar algo, esas personas te traten no solamente con amabilidad, sino que no te quieran estafar, que cuando uno vaya al médico que dicen que la salud es gratuita, uno no tenga que hacerle un regalo al médico o al enfermero para que te traten mejor. Es decir, un país normal. Eh, pero bueno, esa normalidad pasa por también otras situaciones. En Cuba ahora no tenemos problemas que hay en otros países del área. Por ejemplo, no tenemos una delincuencia organizada. Vaya, si alguna persona en El Salvador o en México o en Guatemala me escucha decir, en Cuba no tenemos una delincuencia organizada, podrían decir, ay, qué envidia, quisiéramos estar como Cuba, ¿no? Pero muchos cubanos quisieran estar como esos países, pero no es que querramos tener una delincuencia organizada, ¿no? Y igual el tema de las drogas, ¿no? Sí, en Cuba hay gente que se droga. La drogadicción no es un problema para la juventud cubana, ni es un problema de salud en estos momentos en Cuba. Y la seguridad en las calles, bueno, sí, a veces ahora hay una fiebre de asaltar a la gente y quitarle los teléfonos celulares, pero realmente el nivel de criminalidad que hay es relativamente mínimo en comparación con otros lugares. Entonces, un cambio en Cuba, un cambio democrático, un cambio donde los derechos se abran, un cambio donde exista una mayor libertad de empresa, de manera paralela y no porque sea una consecuencia necesaria, pudiera traer la introducción de nuevos problemas que ahora no tenemos. Y entre esos nuevos problemas pudiéramos tener la terrible situación de que empiecen a entrar las bandas de narcotraficantes del área a querer usar a Cuba como trampolín, que ahora no es posible, pero en un cambio donde todo sea diferente, eso pudiera pasar, ¿no? Pudiera incrementarse la mendicidad, pudiera incrementarse la prostitución infantil, pudiera incrementarse muchos males que hoy no son tan agudos, pero que formarían parte, repito, no como un precio necesario para lo otro, pero podrían ser efectos colaterales de la libertad, efectos colaterales de la apertura del país al mundo, porque Cuba es como un niño, nosotros somos un pueblo infantil, que como todo niño y como todo pueblo infantil está en riesgo de no estar preparado para enfrentarse a los problemas del mundo, ¿no? Pasa con los cubanos que tratan de emigrar, que son víctimas de los coyotes en la frontera y los estafan de una manera como si fueran tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a andar a lidiar con esas cosas, ¿no? Y el futuro de Cuba, que puede ser necesariamente, puede ser un futuro hermoso, un futuro de prosperidad, un futuro de crecimiento, porque hay personas con capacidad, hay gente con ganas de trabajar, hay un exilio cubano que pudiera ser importante en la participación de ese futuro, pero también no está exento de riesgos. ¿Vale la pena? Sí, yo creo que vale la pena. Tampoco es cuestión de pasar de un extremo al otro, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, usted hablaba de lo que ocurría hace 60 años y el mundo era otro, el contexto era otro, era totalmente diferente. Fuera de Cuba se habla del castrismo y tengo entendido que en Cuba no se habla de castrismo. Se habla de Fidel, pero se habla de otro mundo. Bueno, cuando usted dice de lo que se habla en Cuba, quizás usted se esté refiriendo a lo que se habla en el monopolio de medios de difusión que tiene el Partido Comunista, que es lo que se oye fuera de Cuba. Es decir, la prensa oficial, la radio oficial, los medios de difusión cultural oficiales, todo el sistema de educación oficial, todo eso está controlado y monopolizado por el único partido permitido en el país, que es el Partido Comunista. Y claro está, el uso del lenguaje de estas personas
no incluye el término castrismo, porque es un término peyorativo. Hay que decir que en los primeros años de la revolución, la gente introdujo la palabra fidelista y no castrista. ¿Y qué pasa? Esto, no voy a hacer un alarde de estudio filológico sobre el asunto, pero a todo el mundo le está claro que el término fidelismo, por su relación con la palabra fidelidad, con esos términos nobles, pues resulta un poco mucho más aceptable que el término castrismo, que se remite a lo militar por lo castrense, a la castración. Y entonces son palabras que tienen un significado detrás de la otra, y todos los enemigos de este proceso siempre hablaron de castrismo y los simpatizantes usaban fidelismo. El fidelismo terminó en Cuba hace bastantes años ya, ¿no? En Cuba ya no hay fidelistas, pero hay un castrismo en el poder. ¿Cuánto contribuyó y contribuye la prensa independiente, de la cual 14,5 es una muestra clara, al esclarecimiento de la situación en Cuba? Bueno, lamentablemente la prensa independiente en Cuba todavía tiene muchas limitaciones. La primera limitación que tenemos es la censura a la que estamos sometidos. Los medios independientes cubanos no son medios que se puedan comprar en un estanquillo, no son estaciones de radio que se puedan sintonizar en un equipo normal, no salimos en la televisión. Es decir, los medios independientes cubanos en su absoluta totalidad son medios que solamente se puede acceder a ellos a través de Internet. Y el gobierno, que tiene el monopolio de Internet, porque no hay empresas privadas de Internet aquí en Cuba, pues tienen la posibilidad de censurar estos medios y dificultar su acceso. Digo dificultar y no impedir, porque siempre existen caminos alternativos. Están los VPN, los recursos que toda persona que conoce Internet sabe que puede saltarse la censura. Pero utilizar esos recursos ralentiza la conexión, incluye también más costos de Internet. La Internet es carísima. Cuba es uno de los países donde la Internet resulta más cara, ¿no? Y cuando las personas acceden a Internet, las personas normales, eso que se dice el cubano de a pie, que es un término que a mí no me gusta, pero bueno, que es el que se usa para hablar de la gente común y corriente. Cuando la gente común y corriente accede a Internet, lo hace para ver si se conecta con un pariente que vive en el extranjero para que le mande algo, para pedir una recarga telefónica o para averiguar si hay una beca a la que se pueda aspirar o un trabajo fuera del país, o solucionar un asunto de visa. Ya el interés de informarse a través de Internet implica tener una voluntad política que lamentablemente no abunda en el país. De manera que nuestra capacidad de influencia sobre la opinión pública interna tiene esas limitaciones, que no son imposibilidades, son simplemente límites. Eso sí, la prensa independiente cubana rompió con el monopolio informativo del Partido Comunista. Hace unos años, si los medios oficiales no informaban algo, nadie se enteraba. Hoy la gente se entera por los medios independientes y eso trae como consecuencia que los medios oficiales serán obligados a replicar estas informaciones o a hacer aclaraciones al respecto de cualquier cosa, asuntos locales, asuntos más grandes, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, en los años 70 morían los presos cubanos de huelga de hambre en las prisiones y nadie se enteraba. Pero cuando Orlando Zapata Tamayo hizo una huelga de hambre que murió en la prisión, los medios independientes, y de esto hace pocos años, lo informaron y el gobierno tuvo que hablar de ese asunto en sus medios y aclarar que este hombre, que no fue una huelga, que no tenía hambre, vaya. Pero bueno, había una necesidad de ripostar lo que decíamos los medios independientes y de esos medios oficiales. Reinaldo, el malestar, me imagino yo, se transmite boca a boca. Y hay una nueva generación, que no ha vivido ni con Fidel ni con Raúl, y que ve el mundo con otros ojos. Esa nueva generación es, digamos que es el campo a utilizar o a emplear justamente para lograr el cambio.
Sí, teóricamente es así. Bueno, yo tengo 75 años y tuve el lujo de tener 12 años cuando triunfó el proceso de la Revolución Cubana y soy un testigo del principio, un simpatizante, no un simpatizante, un caluroso militante de la revolución en esos primeros años, siendo un adolescente y siendo un joven, que bueno, después vinieron los desengaños que siempre vienen. Pero he podido ver al menos, sin ánimo de hacer una cláusula sociológica fija, podemos decir que al menos hay 3 generaciones que han vivido en este proceso. Mi generación, hay una generación anterior a mí, pero ya se está muriendo, son la gente que tienen más de 80 años, ¿no? O 90 años. Esas personas ya no tienen aunque tienen un peso político en la cima del proceso, es decir, Raúl Castro, Ramiro Valdés, esas personas que son miembros del buró político, que tienen tanto poder, pero ya se sabe que su tiempo de vida está pues en finiquitud, está terminándose, ¿no? Pero mi generación, que fue la generación que empezó a trabajar por y para la revolución, es una generación de hombres y mujeres que puedo decir que oscila entre los 55 y los 75 años. Esa es una generación que sufre las amargas decepciones de ver que todas sus ilusiones han fracasado, de que el sueño que le prometieron y que ellos mismos prometieron después ni se ha cumplido ni hay posibilidades de cumplir. Luego está esa otra generación de la gente que tiene digamos, entre más de 30 años, ¿no? 35 años hasta 50 años. Son profesionales, gente que se graduó en la universidad, gente que también tuvo una ilusión de creer que iban a vivir el futuro luminoso, incluso que iban a ser el hombre nuevo, y también han sufrido, es la segunda jornada de frustración, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que tiene 20 años o menos? Bueno, la gente que tiene, vamos a decir, 25 años o menos, ¿no? Esa gente que nació a finales del siglo pasado, en el año 95, en el año 90, ¿no? Bueno, pues esas personas no tienen absolutamente ninguna emoción sobre este proceso. ¿Verdad que desde niños tenían que decir en la escuela, al comenzar las clases, el lema de pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Pero eso eran palabras vacías, porque ninguno de ellos quería ser como el Che. Yo no quería decir esa consigna. Y la maestra le preguntó, ¿por qué tú no quieres ser como? No había una proyección moral, ideológica sobre esos temas. Y esta generación, esa gente que tiene menos de 25 años, para ser honestos, lo que quieren es irse de Cuba. Su sueño número 1 no es cambiar a Cuba, sino irse del país. ¿Por qué? Bueno, pues porque una mezcla de cinismo, una mezcla de falta de voluntad política, una falta de ilusión, la percepción de que el tiempo que les queda no es suficiente para invertirlo en cambiar el país, la percepción de que en los próximos 10 años no van a poder tener, no digo yo la propiedad de una casa, sino un espacio que puedan vivir pagando un alquiler, que no van a poder tener un auto, una computadora propia, que no van a poder tener libertad. Y para alguien que tiene 20, 25 años, los próximos 10 años son muy importantes, porque son los años más importantes de la vida. Y esa gente ha hecho un cálculo, que es un cálculo, yo diría casi animal, un cálculo de la naturaleza, ¿no? Dice, de aquí lo que hay que escapar. Y son los que están escapando por las fronteras, son los que se casan con extranjeros, son los que piden una visa para cualquier invento, que salen lo mismo en una lancha jugándose la vida en el mar que atravesando el tapón del Darién. Y son más de 200.000 cubanos, más de 200.000 cubanos que este año han salido del país de esa forma. Así que esa es la generación que le tocaría realmente. Es la generación que el 11 de julio salió de las calles. La mayor parte de la gente que el 11 de julio del año pasado salió de las calles era gente joven. Y es la generación que también está. Que hubiera un indulto, que hubiera una amnistía para irse.
no para cambiar, para irse. Yo creo en eso no es pesimismo, es realismo. Y el realismo es aquel que va en contra inclusive de aquello que nos inculcaron nuestros padres, ¿no? Un padre le da alas a su hijo, pero también le da raíces. Y bueno, lo difícil aquí es justamente darle raíces frente a una realidad bueno, que es aterradora. Sí, si me disculpas. Si me disculpas, esa metáfora de las raíces me gusta mucho, porque realmente siempre he pensado que el principal objetivo de un árbol es tener frutos. Y si para tener frutos hay que arrancarse las raíces y ponerlas en otro lugar, entonces se renuncia a las raíces. Reinaldo, ha sido muy amable. Le deseo lo mejor para estas fiestas y para 2023, que siga con ese fuego sagrado del periodismo que hay muchos que... No perderemos la alegría, no perderemos la alegría. Y no perder la alegría, exactamente, que es el capital que nos queda. Fuerte abrazo, Reinaldo, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y esta ha sido la charla que hemos tenido con Reinaldo Escobar, periodista independiente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Sepan disculpar las dificultades de comunicación. Como nos contaba Reinaldo, el monopolio de Internet lo tiene el Estado. El Estado que además cobra fortunas justamente por acceder a esto que circula en el mundo, que es la información. Por eso, si han visto alguna imagen distorsionada o que, digamos, que no se acoplara la imagen con las declaraciones de Reinaldo, se debe justamente a fallas técnicas que tratamos de resolver. Lo importante es haber tenido la palabra desde Cuba de Reinaldo Escobar. Nos reencontramos en la próxima. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.